otro de los temas importantes, tal como lo hemos venido hablando a lo largo de esta primera emisión, tiene que ver con la reforma tributaria. Hoy se espera, con gran expectativa, lo que opinen la comisión de expertos para saber qué puntos se van a tener en cuenta en esta reforma tributaria que tiene que ser presentada entonces al Congreso. Hemos hablado bastante del tema. Ayer el presidente Iván Duque también habló del tema en el sentido de que por favor no se incluyan productos de la canasta básica para ser gravados con IVA, y también habló de la necesidad de extender algunas ayudas como el ingreso solidario. La reforma tributaria. Queremos saludar a esta hora al doctor Luis Carlos Reyes. Él es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Reyes, gracias por atendernos. Un feliz día. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted con el informe que entregue hoy esta comisión de expertos sobre los puntos que se tienen que incluir en esta reforma tributaria que entraría entonces a trámite en el Congreso? Debe ser una reforma, algunos dicen que debe ser una reforma muchísimo más estructural, que debe ser una reforma de largo aliento, que debe ser una reforma inclusive con miras a muchos años hacia adelante y no una reforma del momento. Bueno, a ver, el objetivo de la comisión era estudiar una parte específica de nuestro sistema tributario, que son las exenciones y los beneficios tributarios a distintos sectores. Sí, entonces, lo que se espera es que esta comisión estudie cosas y dé recomendaciones acerca de, por ejemplo, los recortes de impuestos que se les dan a ciertas empresas con el fin de que contraten más o de que estimulen algún sector, como por ejemplo la llamada economía naranja, o por ejemplo a sectores como las energías limpias. Entonces, sería que lo que uno esperaría sería que examinaran los beneficios tributarios a todo esto, y pues resulta que una de las cosas en las cuales el gobierno ha estado mandando bastante fuertemente la señal es que los productos o sea, los productos principalmente de la canasta familiar que hoy en día no pagan IVA, eh, parece que la comisión fuera a recomendar que sí pagaran IVA, todo esto con un objetivo de aumentar el recaudo tributario y, y financiar pues, el Estado con más recursos. Por lo que han dicho algunos de los miembros de la comisión en declaraciones ocasionales, por el contexto del que ellos vienen, yo creo que sí es de esperarse que recomienden quitarle exenciones a los impuestos de las empresas, y ponerle IVA a más productos de la canasta familiar. Si recomiendan esto, va a ser o sea, serían recomendaciones que permitirían aumentar el recaudo bastante más incluso de lo que se necesita, y ya es una cuestión del gobierno y del Congreso de la República determinar si se siguen todas esas recomendaciones, o si se siguen solo las que afectan a las empresas o solo las que afectan a los consumidores. En todo caso, pues hay que esperar a ver qué dicen hoy. Doctor Reyes, pero esta reforma tributaria que se va a presentar sería la sexta que se hace en una década en Colombia. ¿Eso no sienta un precedente bastante negativo, preocupante? Es decir, habla de una economía frágil, pero también de muchísima inestabilidad, por ejemplo, para los inversionistas. Así es, esta es una situación muy complicada para cualquier persona que está pensando en invertir en un negocio, porque pues cuando uno va a hacer un negocio, uno planea cómo van a ser los ingresos que va a tener, y conforme a eso decide si incurrir o no en los costos de inversión para montarlo. Y en Colombia estamos acostumbrados a que más o menos cada año y medio tenemos un cambio en las reglas de juego, y ese cambio en las reglas de juego o sea, hace que haya mucha inestabilidad, y que de pronto muchas personas o muchas empresas que se decidirían a invertir, tanto extranjeras como nacionales, no lo hagan. Y más importante ahí que bajar un poquito los impuestos a las empresas, o qué sé yo, es la estabilidad del sistema. Entonces, sí, sería importante que esta fuera una reforma estructural, pero es que también eso lo venimos diciendo en todas y cada una de las reformas tributarias que hemos tenido cada año y medio. Y pues bueno, en este momento no es claro que el gobierno esté dispuesto a hacer una reforma que nos deje sin reformas tributarias por los próximos 20, 30 años. Lo mismo dijeron en el 2018, y aquí estamos.
Claro, doctor Reyes, volviendo al tema del IVA y de la canasta familiar, es que allí se han enviado como distintos mensajes, porque usted nos dice, la comisión de expertos seguramente va a recomendar que algunos elementos de esa canasta pues sean grabados. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es, por favor, no toquemos elementos de la canasta familiar. ¿Allí hay algún tipo de diferencia? Porque también, según algunos expertos, sí se podrían llegar a grabar algunos elementos de esa canasta. Estamos hablando de que una canasta básica más general o una canasta básica de elementos fundamentales, porque es que en definitiva eso es lo que le toca el bolsillo a la gente y lo que más le preocupa. Claro, a ver, yo creo que las intenciones del gobierno son bastante claras. Desde la hoja de ruta que se planteó en 2018 con la llamada Ley de Financiamiento, lo que lo que planteaba el ministro de Hacienda era recortarles una cantidad sustancial de impuestos a las empresas, cosa que ya se hizo, alrededor de 9 billones de pesos para las empresas pues que son de más o menos el 1% más rico de los colombianos, y dar una pequeña compensación, alrededor de un par de billones de pesos distribuidos entre el 20% más pobre de los colombianos, o sea, 9 billones para el 1%, 20 billones, perdón, 2 billones para el 20%, y pagar todos estos recortes de impuestos poniéndole IVA a productos que no tenían IVA, ¿sí? De estas tres grandes medidas, aparte de una serie de exenciones tributarias también para las empresas que pasaron en 2018, es curioso que el mismo gobierno que pasó la exención tributaria a las megainversiones, a la llamada economía naranja y a otras, ahora diga estar muy en contra de las exenciones. La idea era financiar esas exenciones con un aumento en el recaudo por IVA. Al gobierno lo único que le falta para completar el rompecabezas de lo que se propuso de su hoja de ruta es ponerle más IVA a la canasta familiar, pero el gobierno sabe que esto es impopular y entonces de pronto por eso van las cosas, o sea, los mensajes un poco encontrados. Quizá, quizá hay algún desacuerdo entre el presidente y sus ministros, en cuyo caso el presidente debería dar línea, porque la verdad es que para recaudar lo que haga falta, no es absolutamente necesario ponerle IVA a la canasta familiar. Algo muy sencillo que se podría hacer con facilidad sería cancelar los recortes de impuestos que se hicieron en el 2018, decir, de pronto en un mundo ideal habría sido chévere mantenerlos, pero estamos en la peor crisis económica de la historia de Colombia, y pues lo primero es la progresividad del sistema tributario. Pero sí, o sea, todo apunta y o sea, desde antes de la pandemia sabíamos que se venía una reforma tributaria porque el gobierno había abierto un hueco fiscal con esos recortes de impuestos que hizo en el 2018 y que en algún momento tocaba pagarlos. Y pues creo que el gobierno quiere dejar eso listo antes de elecciones. Claro, y es que el tema del IVA se vuelve absolutamente sensible, más aún cuando estamos en época electoral, porque es un tema sin duda impopular. Doctor Reyes, quienes ganan más deben pagar más, como lo señaló en su columna el fin de semana el ministro Carrasquilla. Es decir, ¿la fórmula se reduce a algo tan simple o aquí habría que meterle el diente a muchos otros escenarios, como por ejemplo aumentar esa base tributaria, que sean cada vez más las personas que declaren y paguen renta? Esa base tributaria en el país sigue siendo muy pequeñita, bajar los costos de funcionamiento del Estado, estamos llenos de burocracia, o simplemente el que gana más pues paga más, y hasta ahí llegamos en la discusión. A ver, el que gana más sí debe pagar más, pero resulta que incluso la columna del ministro se refería a que quienes tienen más altos ingresos deberían pagar más en IVA. Y uno no tiene que estar en desacuerdo con eso para darse cuenta de que la razón por la cual los más ricos en Colombia pagan pocos impuestos no es porque tengan exenciones del IVA. Si el ministro está preocupado porque las personas que ganan más paguen más, entonces deberíamos poner a pagar más, no a la gente que tiene ingresos principalmente del trabajo, sino a quienes tienen ingresos principalmente de lo que se llama el capital, ¿sí? O sea, bien sea a las empresas que son del 1% más rico de los colombianos, o a los dividendos que les pagan esas empresas a sus dueños. Cualquiera de estas dos opciones estaría bien, pero lo que no o sea, lo que no es tan consistente en un sistema tributario progresivo, o sea, un sistema tributario progresivo es aquel en el cual las personas con más altos ingresos pagan en una mayor proporción de impuestos que quienes tienen pocos ingresos.
no tiene sentido un sistema progresivo que antes de que el 0,01% más rico de los colombianos pague lo que debe, que hoy en día no lo hace, y no es por el IVA, no es por el IVA, es porque no pagan suficientes impuestos a los dividendos, es porque sus empresas no pagan lo suficiente. Antes de que ellos paguen lo que deben, no deberíamos ponernos a fijarnos en si una familia que gana 1,5 millones de pesos, que está en la clase media realmente, debe ponerse a pagar más IVA, así, o más impuesto de renta. Primero, que los que no están pagando, si comparamos a las personas de altos ingresos en Colombia con las personas de altos ingresos en Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia pagan muchísimo menos, ese 0,01%. Deberían pagar primero ellos, y luego sí hablemos de ampliar la base gravable, de hacer que las familias que ganan 1 o 2 salarios mínimos paguen más, pero pues no es el orden de las cosas, me parece, hacia el que está apuntando el gobierno. Sí. Doctor Reyes, finalmente, 3 puntos ayer que tocaba el presidente Iván Duque y queremos saber su opinión. Primero, ahorro en gastos del Estado, tema fundamental cuando estamos hablando de apretarnos el cinturón, de buscar unos recursos para una reforma tributaria. Contratación de jóvenes, que los empresarios puedan contratar a los jóvenes que han sido la población más afectada en el tema del empleo, y que durante 5 años el Estado pague la seguridad social de la contratación de esos jóvenes. ¿Cómo ve esas propuestas? Mire, por un lado son interesantes, pero por otro lado es el tipo de cosas que de pronto suena feo ponerlo así, pero que hacen como para despistar y para llevar la atención a otro lado, ¿sí? El gobierno colombiano no gasta mucho. Creo que el gobierno colombiano podría ser mucho más eficiente con los recursos que tiene, por supuesto. Tenemos problemas de corrupción, de desperdicio, y hay que arreglarlos, pero al final del día eso no quiere decir que tengamos suficientes recursos para proveer los servicios sociales de un Estado social de derecho, ¿sí? Para que nos demos una idea, los ingresos tributarios del país son más o menos el 19% del Producto Interno Bruto. En el país promedio de la OCDE son alrededor del 36%. Entonces, el Estado colombiano tiene campo tanto para volverse más eficiente, es cierto, pero también tiene campo para crecer. Entonces, decir que vamos a encontrar que recortarle al Estado colombiano y con eso nos vamos a ahorrar un montón de plata, eh, la verdad no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Sí. Sí, y no sé, pues por el lado de la contratación de jóvenes, sí, pues, o sea, importante, interesante y todo, pero eso no es lo que va a transformar la economía ni lo que va a hacer cambios estructurales en el país. Unas pequeñas, no sé, exenciones a quienes contraten jóvenes, chévere, pero no son los temas gruesos que deberíamos tener una conversación entre ciudadanía y gobierno. Claro. Doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Estamos pendientes entonces, tenemos conocimiento que hacia las 8 de la mañana se conocerá este informe de los expertos para tener en cuenta estos puntos en la reforma tributaria que iniciará trámite en el Congreso. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes.